La arena se extendía ante ellos como un coliseo metálico, sus paredes brillaban bajo duras luces artificiales que proyectaban largas sombras sobre el suelo arenoso. Los espectadores extraterrestres llenaban los asientos escalonados y sus voces entrecortadas creaban una cacofonía de anticipación. El Imperio Krell había conquistado 17 sistemas estelares en la última década y su entretenimiento de gladiadores se había vuelto legendario en toda la galaxia. El comandante Vex ajustó su armadura ceremonial mientras observaba a la mujer humana siendo escoltada hacia la cámara de detención. Parecía poco destacable según los estándares galácticos, de pequeña estatura y carente de las armas naturales que poseían la mayoría de las especies inteligentes. Sin garras, sin colmillos venenosos, sin carroza blindada. Su piel pálida parecía vulnerable bajo las luces de la arena. Otra piel suave de los territorios del borde exterior, gruñó el capitán Brin, mientras sus mandíbulas chasqueaban con diversión. La multitud se aburre con las victorias fáciles. Quizás deberíamos haber elegido a uno de su elenco de guerreros. La humana estaba sentada tranquilamente en el banco de piedra, su cabello oscuro cayendo sobre su rostro mientras examinaba algo que colgaba de su cuello. Un pequeño rectángulo de metal brillaba bajo la luz. Algún adorno primitivo de su mundo natal, sin duda. Mírala, se burló el teniente Cax. Ella no muestra ningún miedo ni rabia. Estos humanos son notablemente valientes o notablemente estúpidos. Las apuestas favorecen al Traxiano en menos de 30 segundos, informó Brin, consultando su panel de datos. La bestia nunca ha perdido un partido. 17 victorias, 17 muertes. El Traxiano en cuestión caminaba de un lado a otro en su propia cámara de contención a través del suelo de la arena. Con casi 3 metros de altura, la criatura era una obra maestra de la guerra evolutiva. Su piel podía desviar la mayoría de las armas de energía. Sus garras podían atravesar el revestimiento del casco de una nave espacial, y su saliva ácida había disuelto a más de un desafortunado oponente. La multitud rugió mientras se estrellaba contra la barrera, ansiosa por sangre. ¡Liberar! Los contendientes, ordenó Vex. Las barreras se retrajeron con un siseo mecánico. La Traxiana salió de su cámara como un arma viviente, su rugido resonando en las paredes de la arena. La humana emergió más lentamente, encogiendo los hombros como si estuviera recuperando una ligera rigidez. Vestía ropa sencilla, pantalones oscuros, una camisa ajustada y botas resistentes que habían tenido mucho uso. La multitud guardó silencio mientras las dos oponentes se enfrentaban en el suelo de la arena. La diferencia de tamaño era cómica. La humana apenas llegaba al pecho de la criatura, y su estado desarmado hacía aún más evidente la desigualdad. No lleva armas, observó CS. Espera derrotar a una Traxiana con las manos desnudas. La humana se llevó la mano al cuello, tocando el rectángulo de metal una vez más. Por primera vez desde su captura, sonrió. No era la expresión de alguien que se enfrenta a la muerte. Era la sonrisa de alguien que acaba de recordar algo importante. ¿Qué dice ese adorno?, preguntó Vex. Mejora las señales visuales. Quiero leer esas marcas. El sofisticado sistema de vigilancia de la arena se centró en la pequeña etiqueta. El texto alienígena era tosco pero legible. Común galáctico estándar grabado en simples letras mayúsculas. Al aparecer la traducción en sus pantallas, todos los oficiales Krell en la cabina de mando sintieron un escalofrío. Depredador supremo, leyó Brin en voz alta, apenas un susurro. El silencio que siguió fue ensordecedor. Al otro lado del centro de mando, oficiales que habían conquistado mundos y subyugado especies enteras contemplaron esas dos palabras con creciente horror. Habían estudiado los sistemas de clasificación de 1000 mundos. Sabían lo que significaban. En la arena AB, la Traxiana cargó con un rugido estremecedor. La humana se movió. Lo que sucedió a continuación desafió todas las expectativas que los Krell se habían formado sobre las capacidades humanas. La mujer no corrió ni se encogió. En cambio, fluyó como mercurio líquido,
con movimientos precisos y precisos. Esquivó a los traxianos, con una embestida inicial a milímetros de distancia, y su mano recorrió su flanco al pasar. La criatura giró con sorprendente agilidad para su tamaño, con sus garras rastrillando el aire. Donde había estado parada. Pero ya estaba en otro lugar, moviéndose con la paciencia de un depredador. Rodeó a la bestia, obligándola a girar y revelar sus puntos ciegos. ¿Cómo es tan rápida? Susurróse. La velocidad no es la característica destacada, respondió Vex, su entrenamiento táctico superando la sorpresa. Observa sus ojos. Está leyendo sus patrones de movimiento, aprendiendo sus secuencias de ataque. La humana, en efecto, estudiaba a su oponente con la fría precisión de una cazadora nata. Cuando la traxiana volvió a arremeter, estaba lista. Se agachó, rodó bajo su enorme figura y se colocó detrás. Sus dedos encontraron un hueco en su piel acorazada, un punto vulnerable que los escáneres anatómicos nunca habían revelado porque ningún oponente anterior había sobrevivido lo suficiente para descubrirlo. El rugido de la traxiana se convirtió en un grito de dolor. Giró frenéticamente, intentando soltar la pequeña figura que se aferraba a su espalda como un parásito. Pero la humana había encontrado su agarre, y se aferró con la tenacidad de la evolución misma. Pasaron los minutos. La multitud permaneció sentada en un silencio atónito mientras la humana, supuestamente inferior, desmantelaba sistemáticamente a su oponente. Golpeaba grupos de nervios, puntos de presión y conexiones articulares con precisión quirúrgica. La traxiana, a pesar de su tamaño y armas naturales, nunca se había enfrentado a un oponente que entendiera la anatomía como un arma. Cuando la criatura finalmente se desplomó, la humana retrocedió y se enderezó. Su ropa. Levantó la vista hacia la cabina de mando donde los oficiales Krell permanecían congelados en sus asientos. Su expresión era tranquila, profesional. Volvió a tocar su placa de identificación, un pequeño gesto que ahora cargaba con el peso de la verdadera naturaleza de la especie. Cierren la arena. BX ordenó en voz baja. Cancelen todos los combates restantes. Señor. Brin estaba confundido. Hemos cometido un error, respondió el comandante, sin apartar la mirada de la pequeña figura que se alzaba victoriosa en la arena. Hemos estado pensando en los humanos como animales de presa, blandos, débiles, indefensos, señaló al traxiano caído, luego al humano que permanecía tranquilo, esperando lo que viniera después. Olvidamos preguntarnos por qué una especie de presa se etiquetaría a sí misma como superdepredadores.